Bueno, bien hallados y queridos suscriptores. Igual que en el vídeo que se grabó en el 8M para celebrar el día de la Mujer, aunque ya sabéis que para mí, y en eso estoy muy de acuerdo con don Leonardo Castellani, cuando empezamos a poner festividades laicas es porque el termómetro religioso está bajo mínimos, o sea, estamos bajo cero, y eso es lo que se les quiere decir. Por eso no soy muy partidario. Lo primero de todo, se quería dar las gracias a Claudio Sepúlveda y a José Antonio Cañal por haberse hecho suscriptores de mi canal. Se les da la bienvenida y espero que este canal os guste y os quedéis muchísimo tiempo con nosotros, todo el tiempo posible, si fuera pertinente. Lo siguiente es que quería daros las gracias por la excelente acogida que tuvo el vídeo de la inclina de Wildfield Hall. Ha habido material sobrante y no descarto emplearlo. No descarto que ese material se emplee, mis bien hallados y queridos suscriptores, para hacer un vídeo con el material sobrante y con algunas cosas del contexto de la época de las hermanas Bronte y de Jane Austen, porque hay cosas muy interesantes que nos han dicho y he descubierto muchísimas escritoras que podrían ser muy interesantes para el canal, por supuesto, de mi misma óptica religiosa y política. Eso es lo que se les quiere decir. Otra noticia muy interesante y muy importante es esto. Mi amiga, bueno, o sea, el vídeo de Martin y la Orden de los Niños Caballeros de Johnny M. Martin ha igualado a Juan Manuel de Prada y lo más probable es que a estas horas ya le haya superado. Así que quería dar las gracias a Johnny y al lobby cubano y desear a los cubanos que pronto se vean libres de la tiranía que los aflige y como una especie de nuevo Ciro Trump sea como un libertador que os libre de los Baltasares y los Nabónidos y los Cresos de este mundo. O sea, que Trump, que Trump os libre de todos esos tiranos que están azotando el mundo. Es curioso porque había una novela llamada El zorro de Frederick Forsyth, que para mí uno de los escritores más dotados de la novela de espionaje. En esa novela, que por cierto era crítica con Donald Trump, porque en aquella época Donald Trump estaba en una postura aislacionista y quería llegar a pactos con Putin y con Jong-un y con el líder de Corea. Pues prácticamente escribió una novela donde al final se acababa librando, pues por ejemplo, de Irán, de Rusia, y yo dije que estaba que se estaba marcando un triple. Pues ahora, viendo a Trump, me lo estoy empezando a dudar. Empiezo a creer que no estaba tan equivocado Frederick Forsyth como yo suponía. O sea, yo no pensaba que un niño hacker superdotado pudiera acabar con todos estos, pero oye, las cosas así. Eso sí, yo solo espero que una vez que se elimine a esos tiranos, tanto en Venezuela como en Irán, que esos dos países no queden descabezados, ni queden como, por ejemplo, ni se conviertan en estados fallidos o llegue algo peor. Eso sería lo bueno. Y espero que tampoco estos triunfos ensoberbezcan a Donald Trump, que al que habría que decirle que recuerda que es mortal. Aún así, yo creo que hay que ser benévolo con Trump y no llegar a las críticas de algunos de esos escritores a los que tanto aprecio y admiro. En eso ya saben ustedes que yo no estoy de acuerdo. Yo personalmente apoyé a Donald Trump y estoy muy orgulloso de verdaderamente y no me retracto ni de momento me arrepiento de haberlo apoyado, ciertamente. Y yo creo que sin la caída de Maduro en Venezuela habría sido imposible ver cómo el régimen cubano se le está arrodillando para negociar. Yo espero que esto sea el paso para la liberación de los cubanos. Y así que mucho ánimo y mucha fe a los cubanos que nos siguen. También por eso también se quería dar las gracias al señor Quillo Barrios, que ayer me citó 4 veces. Ya saben que 3 de ellas discrepamos. Tienen un short donde se les... Ah, por cierto, también se va a hacer una especie de short para conmemorar el hecho de que el libro de mi amiga Joni M. Martin, a quien se manda un abrazo y se le agradece, porque sin Joni es como la Anabel Calderón del canal de Quillo. Sin ella es mi canal, pues no habría obtenido el gran éxito que ha tenido. Igual que ocurre en el caso de que sin el apoyo del tío Alberto y Mike y todos los demás miembros de su canal, mi canal jamás habría podido despegar como ha despegado. Yo la verdad es que tengo pocos amigos y la verdad es que
al final uno no puede estar todo el día pidiéndoles favores. Sí, puede mandarles los vídeos para que los vean, pero no siempre tendrán tiempo para poder verlos. Eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados y queridos suscriptores. Y una vez que ya creo que se han hecho todo. Ah, sí. Y por último, yo creo que se va a hablarles un poco de ese vídeo que se tiene planeado hacer, el vídeo en el que vamos a, aparte de hacer una crítica literaria de la novela de Agatha Christie, o mejor dicho, el relato corto de Agatha Christie, Testigo de Cargo, donde se permitirá que el público, es decir, los usuarios y los suscriptores, puedan decidir qué destino se le da a Leonard Ball, acusado de haber asesinado a la multimillonaria Emily French. Tengan ustedes en cuenta estos antecedentes. Y ojo, si ustedes han leído el relato de Agatha Christie o han visto la película de Billy Wilder, interpretada por Charles Lawton, Elsa Lanchester, Marlene Dietrich y Tyrone Power, yo humildemente les pido, por favor, que no digan el final a la gente. O sea, igual que en La Ratonera, había un aviso diciendo que, por favor, no se revelase el nombre del criminal. Pues lo mismo os digo aquí, que por favor, por el bien de la trama y por el juego, permitan a la gente que no lo sepa, no divulguen ustedes el final, porque como decía G.K. Chesterton en Cómo escribir relatos policíacos, revelar el final o spoilear una novela policíaca es un crimen tan horrible como los practicados por Nerón. O sea, asesinar a la esposa, asesinar a la madre, a la esposa y bueno, y a un montón de senadores. O sea, sus crímenes palidecen comparado con cargarse una buena trama policíaca. Eso es lo que se les quiere decir. Y ahora, mis bien hallados suscriptores, se va a tratar en este vídeo del tema que nos ocupa. En este caso se va a hablar se va a celebrar el 8M, sí, con un día bueno, con una semana de distancia, me quiero referir, mis bien hallados y queridos suscriptores, pero ya saben, no sé tú, bueno, ellos ya saben que mi mayor problema, como siempre se les ha dicho, son los hombres grises, es decir, el tiempo. Entre que soy un vago y que prácticamente yo no, el tiempo se me escurre de las manos, es que eso es lo que me impide grabar tantos vídeos como quisiera. Aparte que le tengo pánico cada vez que tengo que subir los vídeos al canal. No sé si se van a subir o no, pero bueno, yo creo que había que hacerle un homenaje al gran maestro Akira Toriyama. Por favor, si ustedes lo desean, se les recomienda muy encarecidamente ver mi vídeo de Dragon Ball donde explicaba todo el ciclo desde la llegada de Goku, de Bulma, que aquí la tienen ustedes. Esto es regalo y cortesía de mi hermana Maggie Sendra, eso es lo que se les quiere decir. Y aquí tienen el dragón Shenron. Si consiguen ustedes reunir las 7 bolas de dragón, podrán pedir cualquier deseo siempre y cuando no, siempre y cuando el deseo que pidan no extralimite la capacidad del Kamisama, o sea, del dios de la tierra. Eso es lo que se les quiere decir. Si el dios de la tierra es fuerte, podrá pedir más deseos y tendrá más capacidad, pero si es débil, no se podrán cumplir los deseos. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Hay varios linajes, el linaje de los dragones y de los guerreros. Algunos se preguntan, ¿por qué el señor Fonch ha vuelto o va a volver a hablar de Dragon Ball cuando ya se hizo un vídeo hablando de este tema? El señor Fonch va a volver a hablar, y mi querido Trumpy, que es mi socio, gracias Fonch, en mi canal, pues han decidido volver a tocar el tema de Dragon Ball porque es el homenaje. Yo creo que cada 8M el plan, salvo que haya alguien que quiera. Ah, por cierto, una última cosa. Ya saben ustedes que Javi se había quejado porque había dicho que se hacían demasiados vídeos y se de novelas estadounidenses e inglesas. Yo quiero decirles una cosa. Yo puedo hablar de lo que ustedes quieran y me propongan siempre que domine el tema, pero lo que tienen ustedes que hacer y lo que se les aconseja a todos ustedes es proponer un tema. Si yo me veo capaz de hablar de ese tema, yo encantado que hablaré del tema. Pero si no me veo capaz, yo lo siento en el alma. Yo voy a tener que seguir haciendo y escribiendo críticas de las novelas que yo lea. Eso es lo que se les quiere decir, en parte para no olvidarlas. Ya tengo una que yo creo que le va a gustar a Javi. Ya tengo preparada una reseña, pero
Ya luego al final del vídeo se comentará esto. Yo lo único que quería decirles es esto. Por favor, si hay críticas que sean constructivas, yo les permito todo. Me permito que me insulten, que me peguen. Mientras no se metan con mis amigos, yo encantado. Es lo único que se les pide. Pero lo que, oye, pero de verdad que si hay críticas, por favor, que sean constructivas y que propongan cosas. Yo ya les he dicho que yo siempre tengo en cuenta las cosas. Todavía se tiene prometido ese vídeo de las trilogías del Elfo Oscuro que se le prometió a mi amigo Lersan. Tengo pendiente una crítica de, mm, de la novela de Aldous Huxley, El Mundo Feliz, que por cierto ya ha tratado este tema Carmen Posadas, hablando del neofeudalismo. Es muy interesante también este tema, mis bien hallados y queridos suscriptores. Eso es muy interesante. Ojo, no solo es hablar del mundo feliz de Aldous Huxley, también se va a hablar de 1984 y si podemos de 1985, que a mí me parece tan interesante como 1984 o más. Eso es lo que se les quiere decir. Pero bueno, ahora volviendo a Dragon Ball, el motivo por el que se ha hecho este vídeo es porque recientemente vi una de las películas. En este caso, en lugar de tratar de la serie, que ya se habló de ese tema en otro vídeo que se grabó, lo que se va a hablar, y también del Halloween, hablamos un poco del Halloween metiéndonos con él, eso es lo que se les quiere. En este caso, de lo que se hablará, mis bien hallados y queridísimos suscriptores, es de las películas, o sea, el tema que no se puede tratar. Lo primero que tienen ustedes que tener en cuenta de las películas de Dragon Ball, vamos a hablar de todas. Del dragón Shenron, que en realidad todas las tres películas de Dragon Ball, todas giran en torno a un poderoso ejército al que se tiene que... Bueno, menos la segunda, menos la Bella Durmiente en el Castillo del Mal, que esa es la lucha de Goku. Esa no estaba... Esa era curiosa. La de Dragon Ball, el castillo, la Bella Durmiente en el Castillo del Mal, lo que había que hacer se supone que rescatar a una doncella que estaba prisionera en un castillo de demonios que quería destruir la luz del sol. Ese era un tema muy curioso. A mí me parece de todas las películas de Dragon Ball, no de Dragon Ball Z, que luego se pasará a Dragon Ball Z. Pero de todas las películas de Dragon Ball me pareció la más curiosa por la temática y porque los villanos ya eran demonios. De hecho, el villano es un es un demonio llamado Lucifer, que por cierto es una especie de vampiro y al mismo tiempo tiene los pelos como Goku, o sea, los pelos en punta. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. La primera tampoco estaba mal, la del dragón Shenron, o sea, es contar cómo el encuentro, o sea, cómo Goku, Bulma y Oolong se unen y en este caso el enemigo no tienen que luchar contra Pilaf, contra quien deben enfrentarse es contra un ejército que es muy parecido al ejército de la Patrulla Roja, eso es lo que se les quiere decir. Yamcha también es un bandido y también tiene que enfrentarse a su temor al proverbial por las mujeres. Y al final, bueno, acabará un poco así. A mí esa novela es interesante porque es Bulma, en realidad, la verdadera heroína, o sea, la que acaba resolviendo la situación indirectamente. La del Castilla del Mar ya se la he contado. La aventura mística, pues ese sí que es un relato alternativo de Dragon Ball. Yo creo que hay que entender todas las películas de Dragon Ball, no son canónicas, es decir, que no tienen nada que ver las películas de Dragon Ball con el anime. O sea, canon es todo lo que contaba el manga. Eso es canon incluso. Hay partes del anime que no son canon. Esto es como algunos vídeos de libros de la Biblia, que hay algunos que son canónicos y otros que no lo son. Que no lo son y que están metidos por temas de tradición. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien. Sobre todo los históricamente, hay algunos que no son históricos. Y hay algunos que fueron eliminados del canon bíblico porque eran apócrifos y porque contenían graves herejías y se escribieron después. Aunque hubo dudas con algunos, como el libro del Pastor Hermias, pero bueno, eso es lo que se les quiere decir. La tercera película es esa, la aventura mística que llegaba, me parece que hasta el segundo torneo de artes marciales y contaba pues lo de siempre, o sea, el enfrentamiento, o sea, Goku, Krillin, el maestro Muten Roshi y Yamcha enfrentándose contra un ejército también muy parecido al del General Red, pero en este caso dirigido por un ambicioso primer ministro que estaba interpretado por el rival y el enemigo del maestro Muten Roy, como es el maestro Shuru o el maestro Cuervo. En este caso, Tensian, que luego se acabará uniendo a los guerreros Z en Dragon Ball, pues Tensian en realidad es la mano derecha de Shuru y también
y el verdadero villano en realidad de esta trama, aparte del maestro Suru, es el hermano, es Tou Pai Pai, que es, que es el asesino de este famoso visir. Y Chaoz, que también es el amigo de Tensian, aquí hace el emperador. O sea, en realidad hay que verlo como esto. Sin embargo, hay algunas películas, y con esto yo creo que ya podemos pasar a las películas de Dragon Ball. Todo esto, por cierto, se comenta porque yo personalmente estuve viendo la película, la única película que me faltaba por ver de Dragon Ball Z. A ver, me falta la de la OVA donde Trunks y Goten se enfrentan a Abocado, dos soldados de Freezer, y que necesitan convertirse en el Gotrun. Ya me dirán cómo es posible que ese tal Abocado, o sea, esos dos soldados de Freezer, tú necesites convertirte en el Gotrun para vencerlos y cómo no los puedes vencer siendo Super Saiyan. Pero bueno, cuando a Freezer puedes vencerlo perfectamente alcanzando el nivel del Saiyajin 1, pero bueno, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Esa es la única que me falta por ver, pero todas las demás películas de Dragon Ball la he visto. La primera de todas las películas es Garlic el Inmortal. En esta película, pues, hay que tener en cuenta una cosa, estas películas nacen en una cosa. Ya saben que hace muchísimo tiempo llegó el Kamisama, o sea, el dios de la tierra del planeta Namek. Este dios se llamó Kamisama, pero había una parte malvada del Kamisama y tuvo que extinguirse en dos. Una parte es Kamisama, que se quedó en el palacio, y la otra parte, pues, la forma Piccolo Daimaku, el que tuvo que derrotar Goku en Dragon Ball. Pero este Piccolo Daimaku tuvo un hijo que se llamaba Piccolo Junior, Piccolo, que la versión que participó en el torneo para vengar la muerte de su anterior reencarnación, pero al final Goku le perdonó la vida y el hecho de que tuvieran que enfrentarse a rivales más fuertes hizo que Goku y Piccolo llegaran a un acuerdo y a una paz. Esta historia, como ya se les ha dicho, estaba inspirada en el Rey Mono, o sea, la historia del Rey Mono, que la tenemos aquí. Por favor, no me obliguen a sacar al Rey Mono. Pues estaba inspirada. A mí me gusta también porque el Rey Mono contaba, aparte de contar una historia real, que es la peregrinación de Sansana a la India, eso es lo que se les quiere decir, también pues contaba el enfrentamiento de hecho, Son Goku está inspirado en el personaje de el Rey Mono, o sea, el mono Son Goku que fue castigado por Buda porque había sido muy arrogante y soberbio y la única forma de que se le perdonara el castigo era ayudar al monje Sansan a llegar a la India. O sea, el propósito de la novela era espiritual totalmente. Eso es lo que se les quiere decir. Hay una edición, por cierto, de la editorial Quaterni, por si quieren leer una versión resumida. Yo tengo la buena. Esa se gastó mi hermana un montón de dinero en conseguírmela, pero al final me la consiguió. A ver si algún día puedo conseguir, por ejemplo, las cruzadas de Steven Runciman o, por ejemplo, la Jerusalén liberada. Pero esos libros son muy caros, carísimos. Pero bueno, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Nos habíamos quedado en que estaba Piccolo. Pues bien, esta película narra, son los hechos que van después de que Goku haya acabado con el fuego que azotaba el monte Fripan de su cuñado, de su suegro, Yuma, o sea, el famoso Yuma, que se supone que era el villano de, de, mm, del viaje al oeste, o sea, eso es lo que se les quiere decir, pero aquí Toriyama es un poquito gnóstico también en algunos casos, eso es lo que se les quiere decir, y convierte al villano pues en el suegro de Goku. Bueno, Yuma también es verdad que en la saga de Dragon Ball quedó un poco descafeinado. Yo creo que a partir de la saga de El Ejército de la Patrulla Roja se quedó un poquito en tierra de nadie. Yuma estaba muy bien contra un Goku Junior, pero ya contra un Goku ya en la edad infantil, pero no contra ya el Goku que termina Dragon Ball, de hecho ya Goku se acaba convirtiendo en el hombre más poderoso del mundo, y esto es muy importante para la siguiente película que va después de Garlic Jr. Garlic Jr. es alguien que le disputó el mando a Kamisama, eso es lo que se les quiere decir. Le disputó el mando el padre de Garlic, y entonces, y como el padre no aceptó el dictamen del anterior Kamisama, pues se rebeló contra él y acabó siendo destruido. O sea, aquí aparece el tema cristiano también, o sea, la lucha del demonio contra Dios y cómo el demonio es derrotado y vencido y arrojado a las tinieblas. En este caso, Garlic es asesinado, pero deja un hijo que busca vengarse, y lo primero que hace es atacar a la parte se supone que más fuerte. Ataca
ayudado con sus compinches Ginger, Nikki y Shanshio, derrota a Piccolo y parece que está muerto. A Piccolo generalmente suelen derrotarlo y darlo por muerto, pero generalmente Piccolo no suele morirse en las sagas, salvo en Dragon Ball Super, que luego sí que se le mata con mucha facilidad. Pero bueno, generalmente lo que suelen hacer es vencerlo, parece que está muerto, pero luego aparece en el momento más importante. Eso es lo que se les quiere decir. Así que la otra cosa que es lo que hacen es secuestrar a Gohan, que es el hijo de Goku. Este Gohan ya recibe el nombre del abuelo de Goku, que es el que crió a Goku, recibe el nombre de ahí. O sea, recordemos que si ustedes han visto mi vídeo, que cuando se embarcó en la patrulla de la patrulla en la parte de la patrulla roja, el objetivo era resucitar a su abuelo. O sea, era resucitar al abuelo de Goku, el objetivo. De ahí que sea, de ahí que la haya. Al final, bueno, el abuelo no quería resucitar porque ya tenía una vida ya en el cielo y aprovecharon para resucitar al padre de Upa, que era más importante. Aquí, bueno, pues el hijo que va a tener un papel muy importante a partir de la parte de Cell, o sea, de los androides, eso es lo que se les quiere decir. De momento va a intentar mejorar poco a poco y en las películas se debe reconocer que no tiene un papel muy importante hasta la película yo creo que Estalla el duelo, que ya sí que Gohan ya es un guerrero por derecho propio. Mientras tanto, hace un papel de saco de boxeo generalmente, le pone voluntad, pero... Bueno, aquí va a ser importante en esta película, en la película de Garlic el Inmortal. O sea, lo que hace es secuestrarle porque sabe que Goku es un aliado de Kamisama y que acudirá a defenderlo. En este caso yo creo que hubiera sido más prudente haber acabado con Kamisama y haber usurpado el mando. ¿Cuál es la ventaja de Garlic? Garlic a mí me parece un personaje bastante débil e incompetente. Luego saldría, por ejemplo, después de la saga de Freezer, Garlic saldría en el anime, pero no es canónico. Y eso es lo que se les quiere decir. Hay algunas películas que sí que encajan con la cronología de Dragon Ball. Y esta es una de ellas, pero es que hay un problema. O sea, parece ser que Gohan y Krillin no se vieron hasta la época del maestro Mutenroy. Es verdad que Gohan pasa la mayoría del tiempo desmayado, pero es muy difícil casar los hechos, o sea. Pero bueno, pero yo creo, el hecho de que salga en el anime a lo mejor da alguna posibilidad de que Garlic pueda ser deuterocanónico o algo así. La saga de Garlic, bueno. Al final, pues eso, Goku y Piccolo unen fuerzas y acaban derrotando a Garlic. La única ventaja que tiene Garlic es que reunió las bolas del dragón. Aquí tienen a nuestro amigo Shenron. Pueden pedirle cualquier deseo, pero cuidado, no se extralimiten con el número de deseos porque dependiendo de la saga de Dragon Ball, por ejemplo, si vamos a Dragon Ball GT, si ustedes piden muchos deseos pueden provocar una especie de colapso y que las bolas se vuelvan maléficas y acaben queriendo destruir el mundo. Eso es lo que quiero decirles, que el exceso de deseos puede ser funesto y puede desarrollar la creación de energías negativas y malignas contra nuestro planeta. Eso es lo que se les quiere decir. De ahí que haya que ser comedido con los deseos. Este tema supongo que ahora que ha muerto Akira Toriyama, supongo que Toyotaro continuará esta parte y yo creo que debería introducir esta cláusula porque no puede ser que vayan busquen las bolas de dragón solo para pedir tonterías. Porque ahora se pide cualquier cosa. Ahora la Bulma pide cualquier cosa, que le hagan un lifting, que le quiten un poco de culo, así, deseos así de tontos. Eso es lo que se les quiere decir. Al final resulta que derrotan a los diferentes compinches de Garlic y como no pueden matar a Garlic, al final, y hay un momento en que Goku y Piccolo están a punto otra vez de llegar a las manos, porque todavía son enemigos, lo único que les ha unido es luchar contra un enemigo común que les había atacado, en este caso Garlic y sus compinches. Piccolo mata a Sanshio, Goku mata a Nikki y a Ginger, y luego, pues sí, que se enfrentan ambos a Garlic. Parece que le han derrotado, pero aprovechando la división entre Goku y Piccolo, vuelve y comete un error, abrir la zona muerta para querer encerrarlos. Como sabe que no les... han llegado a tablas, o sea, hay un momento en que ninguno de los dos bandos va a ganar, y para decidir quién gana, pues él decide jugársela al todo por el todo a Garlic y abrir la zona muerta, y es entonces cuando fracasa. Y al final el que acaba encerrado para toda la eternidad en la zona muerta es Garlic. La siguiente película es muy interesante, la de El hombre más poderoso del mundo. Esta es una saga que va a adelantarse un poco a los androides, porque también el enemigo es un científico loco. O al menos, sí, esos que
que siempre amenazan con destruir la Tierra, cuando en realidad más que los científicos locos, a mí me da más miedo los millonarios locos, estilo Bill Gates o Soros, que se dedican a soltar millones por ahí y piensan que porque tienen dinero ya tienen derecho a decidir sobre el destino del mundo. Esos son los que me dan a mí más miedo que los científicos locos. Pero bueno, ya saben que la ciencia es inconsciencia y esto lo analiza maravillosamente bien este libro. Y bueno, y mi amigo el profesor Manuel Alfonseca. O sea, si prescindimos de la filosofía, de la religión y de la moral, la ciencia, pues, y pensamos que todo lo que es factible debe ser realizado por el hombre, pues corremos el riesgo de llevar a la destrucción el mundo. Y eso es lo que pasa aquí. Y este tema lo realiza maravillosamente bien Akira Toriyama. En esta película, donde hay un poderoso científico malvado llamado el Doctor Willow, que muere, entonces se conserva su cerebro y esperando ser implantado en el hombre más poderoso del mundo. Pero las cosas han cambiado de aquí a 50 años. Hace 50 años el hombre más poderoso del mundo era el maestro Mutenroy. De hecho, cuando empezó Dragon Ball, Mutenroy era el hombre más poderoso del mundo y era decisivo, por ejemplo, para acabar con el incendio del Monte Flipan, por ejemplo. Y también fue el que recompensó a Goku dándole la nube Quinton. Eso es lo que se les quiere decir. Luego, cuando los personajes aprendieron a volar, la nube Quinton pues fue más, más una herramienta que un artículo de primera necesidad. Eso es lo que se les quiere decir. Por ejemplo, Gohan llegó a usarla en la saga de Majin Buu. Eso es lo que se les quiere decir. Pues en este caso el Dr. Willow busca eso. O sea, también, por ejemplo, en un principio Gohan y Oolong, el famoso cerdo que puede cambiar de forma. Oolong es uno de los guerreros también y de los personajes que aparece en Viaja al Oeste. El otro es el guerrero de los pantanos Sabujin, que colabora con Goku para que el monje Sansan consiga llegar a su destino, la India, para poder hacer una peregrinación budista. Eso es lo que se les quiere decir. Pues no iban por ahí y les pillan las bolas. También a Piccolo le atacan, en este caso, los diferentes guerreros. Es una saga que está a medio camino de la de Freezer, la saga de Freezer, la saga de los Saiyajin, y también tiene un poquito ya de la saga de los androides. Estas historias en realidad no son tanto ideas de Toriyama. Toriyama hace algunos diseños, pero es Toei Animation la que hace las ideas, y hay propósitos de merchandising. Por ejemplo, en Dragon Ball era Bandai, por ejemplo, la que hacía una especie de merchandising de los muñequitos de Dragon Ball. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Hizo una especie de merchandising y por eso es tan interesante lo que se les quiere decir a todos ustedes. Por eso, en este caso, pues hay diferentes guerreros que son Kishimi, Mishokatun y Ebifuria. O sea, acaban derrotando y venciendo a Piccolo, casi a traición, no deja de ser interesante. Y luego, pues, el Dr. Willow tiene un colaborador, que es el Dr. Korchin, que parece ser que es un discípulo suyo y un hombre muy viejo ya también, y que reúne una especie de biomans, que estos recuerdan a los Saibamans, pero son aún más débiles, y el plan es secuestrar al maestro Mutenroshi. Y los Bioman, pues como que como hacen el ridículo, y hasta el maestro Rossi, que ya en aquel tiempo estaba muy superado, el maestro Rossi no superaría las 130 o las 140 unidades. Para que vean ustedes, Raditz, que es el primer enemigo que tiene Dragon Ball, tenía 1200. Krillin en aquella época tenía 220 y tantas de energía. Eso es lo que se les quiere decir. Goku pues tendrá 400 o 500 unidades de combate. Luego el tema de las unidades de combate quedó obsoleto y hubo que subir la barrera a los Kiri, por ejemplo. Freezer llegó a tener 1.000.000 de unidades la primera transformación, o sea, que era una auténtica burrada. O sea, los niveles de poder en la saga de Namek se volvieron locos. Así que luego ya, en lugar de las unidades, hubo que medir las cosas ya por el estado de Saiyajin 1, el nivel Saiyajin 2, el Saiyajin 3, y bueno. Luego ya, por ejemplo, yo qué sé, el Saiyajin Dios, el Saiyajin Blue, o sea, luego ya, ¿cómo se llamaba esto? El Ultra Instinto, creo que se llama. Se llama el Ultra Instinto. Y luego Vegeta tenía otra transformación también. El modo Hakai, me parece, que también tiene esa transformación que van a tener en el arco de Gash. Ya hablaremos un poquito de eso, porque esa parte quedó un poquito fuera cuando se habló
cuando hablamos en el vídeo de Dragon Ball. Dragon Ball Super apenas lo tratamos, en parte porque solo llegamos a ver hasta el torneo del poder, eso es lo que se les quiere decir en España. Aquí supongo que hablaremos un poquito de Dragon Ball Super, un poquito, muy poco. Luego, pues vamos a ver, habíamos quedado que el Doctor Willow había encargado había secuestrado al Maestro Mutenroy y le había hecho enfrentarse a los tres guerreros, a Misokatun, Ebifuria y Kishimi. Y al final derrotan al Maestro Mutenroy y es cuando se dan cuenta de que no es el hombre más poderoso del mundo y que el hombre más poderoso del mundo es Goku, que ya no es un hombre porque ya se sabe que es un Saiyajin. Quiero recordar que estos sucesos, los que pasan en las películas, no son canónicos. Hay algunos que consideran que son historias alternativas que podrían haber ocurrido si en lugar de los Saiyajin, pues la amenaza hubiera sido este Doctor Willow, por ejemplo, que creemos. Eso es lo que se les quiere decir. Entonces Goku, sabiendo que han secuestrado al maestro Mutenroy, va a liberarlo y primero derrota a Misokatun y luego pues derrota a Ebifuria y a Kishimi después de que estos dos hayan derrotado a Krillin y a Gohan. Krillin es el gran amigo de Goku. Después los liberan y entonces van juntos a hacer frente al Doctor Willow. La amenaza y lo que se guarda el Doctor Willow es a un Piccolo poseído que se tiene que enfrentar contra Goku. Finalmente, pues es un combate muy equilibrado, porque en aquel tiempo Piccolo era el verdadero enemigo de Goku. Todavía no ha llegado Vegeta, todavía. No ha llegado Vegeta o Vegeta todavía. Vegeta va a tardar en aparecer en las películas de Dragon Ball. Ya se les contará un poquito esta idea. Eso es lo que se les quiere decir. Pues al final es Gohan al final quien resuelve un poco la situación, porque Gohan es débil, pero cuando se enfada es el más poderoso y a mi modo de ver es el que tiene el mayor potencial. Y es entonces... y tampoco ayuda mucho que el doctor Korchin lo provoque y lo enfurezca aún más. Así que finalmente se rompe el control que sujetaba a Piccolo y al final se acaban enfrentando todos al Doctor Willow, que al final demuestra ser un androide temible, pero al final Goku es capaz de derrotarlo con la Genkidama, que es el ataque más interesante y la joya de la corona. También ya en aquel momento dominaba un ataque que es el Kaioken, que va a ser un ataque muy roto. Lo que pasa es que el Kaioken te desgastaba. Utilizar el Kaioken te debilitaba y destrozaba tu cuerpo. Para mí, no sé si fue una feliz idea resucitarlo en la saga de Dragon Ball Super, pero bueno. La siguiente película que para mí es una de mis favoritas, que es la Super Batalla, pues resulta que un Saiyajin, en este caso un guerrero del espacio llamado Turles, pues tiene una especie de comando. Hay quien dice que son desertores del ejército de Freezer, no me quedó claro. Son varios guerreros, Almond, Cacao, son varios guerreros, y en este caso es muy interesante porque aquí aparecen todos los personajes de Dragon Ball menos Vegeta y Yajirobe. Me parece que Yajirobe todavía no aparece y se enfrentan a todos estos guerreros. Es muy interesante porque aquí lo que está buscando Tarles es apoderarse y absorber los recursos de la Tierra por medio de un árbol que se llama de un árbol que al final, que además encima el personaje lo toma y se vuelve muy poderoso. Tarles ya era muy poderoso y capaz de vencer a los guerreros Z, incluyendo Piccolo, sin necesidad de tomar el fruto del árbol. Y de hecho ya casi es más poderoso que Goku sin necesidad de tomar el fruto del árbol, pero aquí lo toma. A ver, hay un combate entre los guerreros de Tarles y los guerreros Z y ganan los guerreros de Tarles, pero Goku es tan poderoso que es capaz de derrotar a todos los guerreros de Tarles. Aquí es muy interesante porque se enfrentan padre e hijo. Goku se enfrenta contra un Gohan transformado en Ozaru, es decir, en una especie de mono gigante. Los guerreros del espacio, cuando ven la luna llena y si tienen cola, son capaces de transformarse en una especie de gorila gigante y hay que tener mucha fuerza de voluntad para poder controlarlo. Para poder controlar el Ozaru. Eso es lo que Vegeta, por ejemplo, sí que podía controlar su forma Ozaru. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Aquí la forma es eso. O sea, como Gohan es bueno y al final Turles no lo consigue controlar, lo que hace es al final cortarle él el rabo y así vuelve a la forma base. Pero yo creo que Tarles es el enemigo más inteligente y uno de los mejores que ha habido en las películas de Dragon Ball. Eso es lo que se les quiere decir. Para mí yo creo que es un combate espectacular y yo creo que para mí la Super Batalla el mejor combate de todos. Luego viene la saga que es la que estuve viendo, que es la de el Super Guerrero Son Goku, que no sé por qué se llama el Super Guerrero Son Goku, porque en esta saga se da por supuesto que los hechos ocurridos en la saga de Freezer son canon, o sea, han ocurrido. Este Slug se supone y se nos dice que es más poderoso que Freezer.
Se supone que hay un cometa que va a amenazar a la Tierra y van Krillin y Goku y son capaces de rechazarlo, pero quedan caos. Y entonces es cuando aprovecha Slug para llegar. Slug es una especie de Piccolo, o sea, es un namekiano viejo que en el fondo de su corazón lo que busca es las bolas del dragón, pero en este caso no para buscar la inmortalidad como Garlic, sino la eterna juventud. Él piensa que si recupera la eterna juventud volverá a recuperar sus fuerzas. Es otro Piccolo, Daimao, ¿no? Eso no es nada más. Y bueno, en este caso también tienen que enfrentarse a los guerreros son muy parecidos. Tarles y Slug son muy parecidos. De hecho, Tarles es más interesante en mi opinión que Slug, pero bueno. Slug ya se supone que tiene una fuerza muy parecida a la de Freezer, pero no. De hecho, es más poderoso, dicen, pero yo no me lo creo. Yo no me lo creo porque Goku no necesita transformarse en Saiyajin para derrotarlo, ¿no? Sea, también tiene unos hombres. Hay uno que lo mata al propio Slug porque revela el secreto de que él se está volviendo anciano. O sea, lo que no quieren es que la gente sepa que se está volviendo débil. Al final, pues va derrotando a todos los hombres. Uno que se parece a Dodoria con alas, otro, otro que sale de la tierra y te agarra los pies, y otro que te absorbe, que se divide en cuatro y te absorbe la energía. O sea, Goku es capaz de derrotarlos con gran facilidad. El único que le da un poco de problemas es Slug. Aquí en este caso es Slug como lo provoca, pero vamos, Slug lo provoca. Una de las cosas que tiene Slug es que recupera el hecho de agrandarse y también el tema del alargamiento de brazos. Por supuesto, Slug tendrá un punto débil que es el tema del sonido y así será como lo vencerán. Sí, yo no entiendo por qué esta película la llamaron el Super Guerrero Son Goku, porque Son Goku nunca se llega a transformar en Super Saiyajin. Eso es lo que se le. Saiyajin es cuando se les pone el pelo rubio. Por ejemplo, el videojuego del Sonic, el de Mega Drive, también se podía transformar en Super Saiyajin. Yo creo que es que Akira Toriyama trascendió el mundo de la cultura japonesa y también en Occidente. Y bueno, yo creo que influyó mucho los videojuegos. De hecho, ya saben que Akira Toriyama es el creador del videojuego del Dragon Quest, que luego inspiró la saga de Fly, por ejemplo, o el Caballero de Dragón, el Cavaliere di Dragón se llamaba en Italia, eso es lo que se les quiere decir. Es muy interesante. La siguiente batalla son enemigos, los mejores rivales. En este caso, Goku se enfrentaba al hermano de Freezer, a Cooler, que se supone que había conquistado más planetas que su hermano. Y Cooler vio cómo Goku escapaba. En este caso supongo que sería interesante hablar una de las películas que trataban de contar la historia de Bardock. Lo que pasa es que luego esta parte fue reescrita con la saga de Super. Esto contaba, por ejemplo, la historia del padre de Goku, cómo Bardock iba conquistando planetas, cómo sufrió una maldición que le permitía ver el futuro después de asesinar a los pobladores de un planeta y es entonces cuando Freezer llama a un grupo de soldados de Freezer para matar a todo su escuadrón. Bardock venga a su escuadrón asesinado, pero se tiene que enfrentar a Dodoria y Dodoria le derrota. Y entonces es cuando llega, sí que descubre que su hijo va a ser el encargado de destruir a Freezer, pero Bardock decide hacer una cosa, sacrificarse e intentar derrotar a Freezer él solo, lo cual es una temeridad. Al final Freezer lo acaba destrozando con el bolón que acaba destruyendo el planeta Vegeta. Eso es lo que es. De los guerreros del espacio vivo solo están Raditz, Vegeta, Nappa, luego Tarbles, el hermano de Vegeta, y luego pues habrá alguno más, como si contamos las películas que no son canónicas, pues tenemos que contar a Turles y a Broly. Ya luego hablaremos de Broly porque a mí me parece el mejor villano y el personaje más roto de todo Dragon Ball. Ya veremos, sobre todo la película de la que se hablará un poquito más tarde. Aquí estamos hablando de los mejores rivales. En este caso, tiene algo muy parecido a las Jineu Kokosentai, o sea, al escuadrón de Jineu. O sea, en este caso es Thouser, un personaje que se parecía mucho a Gish, el líder. No sé si eran tres, o sea, Piccolo es capaz de derrotar a alguno. Piccolo, hasta que aparece Vegeta, era un personaje muy, muy interesante que solía matar a alguno de los enemigos. En el caso de... con Slug mata a uno de los guerreros de Slug, por ejemplo, en este caso. Y aquí en esta saga pues también mata a alguno de los hombres de Cooler. En este caso aquí sí que necesita transformarse en super guerrero porque estamos hablando de... Esta saga también es posiblemente canónica. De hecho, este personaje Cooler aparece en Dragon Ball GT, por ejemplo, cuando
cuando después de derrotar a Vegeta Baby y a Baby y al propio Baby, pues, pues se desatan las puertas del infierno y los muertos escapan para derrotar a los guerreros Z y donde cuando el enemigo era Super A17. Esta parte del GT no tuvo mucho éxito, pero bueno, esto nos demuestra una cosa, el tema de las películas que tiene un eje cronológico bastante curioso, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. En este caso a Cooler se le derrota porque le lanzan contra... A ver, Goku me parece que le lanza una onda vital y lo manda al sol. Y él ve por su... Y al final Cooler se arrepiente de que tuvo a Goku, pudo haberlo matado cuando estaba escapando del planeta y no lo hizo. Ese fue su error. Un Goku niño, luego ya... Un Goku recién nacido, o sea, luego ya se convertiría en un niño, ya en la saga de Freezer. Luego los siguientes enemigos de fuerza ilimitada es muy interesante, o sea, hay una especie de ente galáctico llamado el Big Test que absorbe los restos de Cooler y lo utiliza para crear un montón de Coolers y unas tropas y decide invadir el planeta Nuevo Namek. Esta saga, la saga de los mejores rivales y enemigos de fuerza ilimitada, sí que podría coincidir cronológicamente con la saga de Dragon Ball. O sea, en este caso estaríamos hablando de Goku después de llegar de Namek para enfrentarse a Freezer. Ya quiero recordarles que esto acabó con Trunks derrotando y cortando en pedacitos a Freezer y a King Cole, o sea, el padre de Freezer. Acabó así la saga. La saga y se supone que durante ese tiempo estaban Goku y Vegeta estaban entrenando para hacer frente a la amenaza de los androides, así que es perfectamente posible que esta saga se hubiera producido, aunque muy poco probable. En esta saga también aparecen casi todos los guerreros Z y Yajirobe, eso es lo que se les quiere decir. O sea, Goku está luchando contra un Mecha Cooler durante todo el tiempo, lo derrotan, pero al final tienen que enfrentarse a un ejército de Mega Coolers. Esta saga recuerda muchísimo a la saga de Goku Black, cuando Goku y Zama se fusionan y los derrotan, pero al final acaba apareciendo un ejército de Goku Zamash y tienen que pedir ayuda a Zenosama para destruirlo. Pues aquí pasa un poco. Aquí lo que acaba provocando la destrucción de Big Test y de los Mecha Coolers es que Goku y Vegeta tienen tanta energía, tanta, que al final acaban sobrecargando y destruyendo al Big Test y también a Cooler. Yo creo que de todas las películas, después, obviando, de las primeras películas de Dragon Ball Z, obviando la de la super batalla, esta es la mejor. Y yo creo que ya vamos a pasar a las que yo creo que son las tres mejores películas de la saga de Dragon Ball Z. O sea, ya cuando están los tres grandes Saiyanos, es decir, Trunks, Goku, Vegeta y luego Gohan, que se acabará incorporando al club. Este momento demostró una cosa. Fue el momento en que los humanos ya no sirvieron para nada. O sea, Krillin, Tensian... Bueno, Tensian ya no es un humano, ahora es considerado tríclope, eso es lo que se les quiere decir, pero ya ni Tensian, ni Krillin, ni Yamcha aportaron nada a la saga. O sea, Krillin en esta saga de los androides se acaba convirtiendo en un meme cuando fue utilísimo en la saga de los guerreros del espacio, o sea, de los Saiyajin y también en la saga de Namek. Hizo alguna cosa, pero aquí es que no hizo nada salvo lo único así medianamente decente que hizo Krillin fue enfrentarse a Célula en primera fase cuando todavía tenía que absorber a los androides. Eso es lo que se les quiere decir. Fue lo que hizo, pero fue lo único medianamente potable y tampoco es canónico. O sea, no se considera ese combate, pero es que Krillin fue derrotado bochornosamente por el Dr. Gero. Luego Célula Perfecto lo humilló, derrotándolo de un solo golpe. Fue capaz de resistir el Kiesan. Lo de Krillin es que es un clamor de lágrimas. Curiosamente, Krillin, habrá una de las películas de Dragon Ball Z que lo reivindique, pero es una de las peores. Es el combate definitivo, eso es lo que se les quiere decir personalmente. Eso es lo que se les quiere a ustedes decir. Pero es en la saga de los tres grandes Saiyanos que está bastante bien. En este caso ya saben ustedes que vamos a contarles brevemente la saga de los androides. En ese momento ya saben ustedes que Trunks, un chico del futuro, que es el hijo de Vegeta y de Bulma, aquí la tienen a Bulma, vino del futuro para avisar a Goku que habría un grupo de androides que se volverían locos y acabarían destruyendo la Tierra. Goku no podría hacerles frente porque habría muerto una enfermedad en Namek, pero Trunks le trae la medicina, de tal forma que Goku sí que pueda participar. Aún así, la enfermedad le llegó más tarde y entonces le dio el ataque de corazón directamente, pero pudo salvarse porque tomó la medicina y pudo
más tarde enfrentarse a Cell. Pero es una saga, la saga de los androides, en las que Goku está parcialmente ausente y al final va a ceder en cierto sentido la antorcha del heroísmo a su hijo Gohan, que va a ser clave. Esta saga habla de los peligros de la biotecnología y de la ciencia, y también tiene también un componente religioso. Hay quien ha dicho que Gohan encarna a Jesucristo y Célula encarna a Lucifer y a las fuerzas del mal. En el caso de Célula, la relación con el satanismo es un poco ambigua, porque uno de los personajes suyos se llama Mr. Satan, que es una especie de luchador que es una especie de mezcla entre Hulk Hogan y Randy Savage. En este caso, Randy Savage, que en España se le llamaba el Macho Men, o sea, es un hombre que... Y además tiene un aspecto también muy parecido a Burt Reynolds, ese actor de películas de acción de los años 70, eso es lo que se les quiere decir. Se parece también un poco a Burt Reynolds. Pero en realidad es un farsante y un estafador que vive pues de vender que él vencía a Célula cuando quien vencía a Célula fue Gohan, pero bueno. Volviendo a la saga de los tres super, aquí se juega con la posibilidad de que el Dr. Gero, o también conocido como Dr. Maki en Hispanoamérica, si me están siguiendo, el Dr. Maki o Gero, pues aparte de los tres androides que crea, C-17, C-18, C-16, C-16, 17 y 18, bueno, él también se convierte en androide y se transforma en C-20, y luego tiene otro compañero llamado C-19 que se fue derrotado por Vegeta. Pues aparte de esos androides creó otros, C13, C14 y C15. C15, por ejemplo, estaba diseñado precisamente para adelantarse a los movimientos de Goku, pero la mayor amenaza va a ser C13. Por ejemplo, hay un youtuber que yo les recomiendo, que es una mina de oro a la hora de tratar los hechos de Dragon Ball, llamado Fermac. Le recomendaremos en la descripción, mis bien hallados y queridos suscriptores. Pues Fermac llegó a la conclusión de que el verdadero enemigo de Dragon Ball, la saga de Cell, en un principio no estaba pensado que fuera Cell, y de hecho no era Cell el enemigo en un principio. Parecía que primero iban a ser C19 y C20, y para él le parecía más lógico porque podían absorber la energía siempre que quisieran, y eso los convertía en rivales temibles, tanto a C19 como C20, pero como no le gustó ¿cómo se llama este? Al editor de Toriyama, este le obligó a cambiarlo y puso a dos chicos, a C17 y C18, que son un joven y una joven adolescente, que se llama Lapis Lazuli. Lapis es C17 y Lazuli es C18. Acabo de ver un vídeo muy bueno de Ferma que yo les recomiendo, contando qué hubiera pasado si Babidi hubiera llegado a la saga en la saga de los androides en el futuro, en el que Goku ha muerto y todos los guerreros Z han sido eliminados menos Gohan y Trunks. Se jugaba esa posibilidad. Porque es que hay dos futuros. Está el futuro porque hay dos realidades paralelas, dos universos. O sea, está el mundo de Trunks, que es el mundo canónico. Ese mundo es el mundo canónico, porque el mundo que conocemos, el mundo del manga, es que en realidad fue cambiado y alterado. Al ser cambiado y alterado, ya no es el futuro genuino. El futuro que no se cambió y no se manipuló fue el de Trunks, se supone. Que también fue cambiado, porque la aparición de Cell provoca cambios en todas las líneas temporales. Pero bueno, en este caso les habíamos dicho que se enfrentaban a los androides C13 y C14, C13, C14 y C15. Lo bueno de estas películas es que tienen mucho sentido del humor. La película de los tres grandes super saiyanos, vemos a Goku haciendo de padre de familia, yendo a las compras y teniendo escenas divertidas con Chichi, por ejemplo. Eso sí, le atacan los androides y se tienen que ir. Ya, en esta película es muy interesante porque sale Trunks. Ya salía Vegeta en la otra, en la de enemigos de fuerza ilimitada. Así que por eso se llama Los Tres Grandes Super Saiyanos, porque en esta línea, en esta película, tenemos el morbo de ver a los tres peleando, a Vegeta, a Goku y Trunks. Esta película en un principio fue lo más grandioso que había ocurrido en la saga de Dragon Ball hasta la película siguiente. En esta película, pues eso, cada uno se va a enfrentar a uno de los guerreros. O sea, Trunks se enfrenta a C14, Vegeta se enfrenta a C15 y el otro se enfrenta a C13, que al final acaba siendo el enemigo final y el que acaba absorbiendo a C14 y a C15 cuando son derrotados por Vegeta y Trunks. Esta película tiene algo muy curioso, que es haber mezclado el estado del Super Saiyajin con el Genkidama, dando una combinación letal. Al final se acaba absorbiendo la Genkidama y provoca la destrucción y la destrucción del C13.
Y luego llegamos a la que es para mí es la mejor película y la más espectacular, o sea, la película de Estalla el duelo, donde aparece, en este caso, Goku se enfrenta a un rival indestructible y que es prácticamente es incapaz de ser derrotado. Estamos hablando del Super Saiyajin Broly, que yo creo que es el mejor enemigo de todo Dragon Ball, si consideramos las películas. O sea, Broly al final fue un personaje que fue tan poderoso, tan grandioso y tuvo tanta fama y tanto éxito entre los fans de Dragon Ball que al final Akira Toriyama se vio obligado a hacerlo canónico en la saga de Dragon Ball Super. Le tuvo que hacer otra película, pero vamos, ese ya no era el gran Broly que vimos aquí. Este Broly es una cachovestia. Esta película empieza de forma espectacular, con un misterioso guerrero que es capaz de volar. Vamos a ver, hay que hacer una cosa. Goku vive en lo que se llama el universo 7, y este universo 7 se divide en 4 galaxias. Cada galaxia está regida por un Kaiosama. O sea, el Kaiosama con el que está Goku, o sea, Kaito, es el Kaiosama del norte. Luego estos tienen un Kaiosama superior que controla a los 4, y luego está el famoso Kaioshin que aparecerá en la saga de Buu, los Kaioshines, que son los dioses supremos, los Kaioshines. Y luego estos Kaioshines tienen una especie de dios de la destrucción, que esto explica el caso de Whis. Y estos dioses de la destrucción tienen también un ángel. Pero bueno, esa es la teogonía dragonbolesca. Eso es lo que se les quiere decir. Pues en este caso, Kaito, o sea, Kaio del Norte, le manda a Goku a luchar contra ese guerrero que ha acabado con esto. Y nos encontramos con que hay un extraño guerrero que también ha escapado a la muerte. En este caso estamos hablando de Paragus, y debí mencionarlo en la lista de Saiyajins que no fueron exterminados por Freezer. O sea, tanto darnos la vara a Freezer y al final solo salen Saiyajins de todos los lados. ¿Pero qué mierda has hecho con el planeta, tío? Eso es lo que se les quiere decir. En este caso, el caso de Freezer, lo que se les quiere decir que Freezer no... A ver, caso, vamos a ver, estábamos hablando que Paragus, que es un hombre que quiere que Vegeta vaya y quiere proclamarlo el rey del nuevo Vegeta. Como Vegeta no accede, esta saga se supone, esta película, que transcurre en los días de reflexión, los días de entrenamiento que Célula les dio a Goku, a Vegeta, a Trunks, a Gohan y a Piccolo. Y a todos los demás guerreros Z, antes del Cell Game. O sea, esta saga es muy difícil es muy complicado que se produjera la saga de Broly. Es muy imposible. De hecho, Broly no llega a aparecer en el Dragon Ball GT entre los guerreros, ni tampoco llega a aparecer tampoco en la película de la fusión. Ya se hablará un poquito de esto, de la película de la fusión. Esto de la fusión. Esto ya saben ustedes que es una ucronía, una historia alternativa. Todas las películas son ucronías, historias alternativas de lo que podría haber pasado, pero no ocurre en Dragon Ball Z. Eso es lo que se les quiere decir. Y canónica es la de Garlic Jr. de momento, y la saga de los mejores rivales, y también la de, aunque también es poco probable, la de los guerreros de fuerza ilimitada. Esas son las que, por ejemplo, sí que podrían coincidir y encajar en el manga de Dragon Ball. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Vamos a ver, lo primero que le propone es ser el rey de un nuevo planeta Vegeta, pero Vegeta no acepta. Así que la forma de convencer a Vegeta es decirle que hay un guerrero muy poderoso, una especie de Super Saiyajin legendario, y pedirle que luche contra él. Y esa es la forma con que Vegeta es engañado y es llevado al planeta Mori, que es un planeta casi desértico, en el que solo hay ruinas, y que está gobernado por Paragus y sus esbirros. Al final, bueno, le acompañan todos. Le acompaña Krillin, le acompaña un maestro Buterroy achispao, le acompaña Oolong, le acompaña Trunks. Piccolo llegará más tarde. Goku, gracias a la técnica de la transmisión instantánea, pues llegará también al planeta de Broly. O sea, es muy interesante. O sea, en un principio, Paragus tenía un plan. Era llevar a Vegeta a ese planeta porque este hombre había sido desterrado por el padre de Vegeta, que encima lo había castrado. Lo había castrado. Le lanzó el ataque de energía en sus partes pudendas, en los pendientes reales. Y se supone que les habían dado por muertos a él y a Broly. Broly es que había llegado y nada más nacer había alcanzado una unidad de combate que le hacía ser superior al rey Vegeta, y esto ponía en peligro el linaje real del planeta Vegeta, y por eso habían intentado matar tanto a Paragus como a Broly.
Pero hay un problema. Broly nace al mismo tiempo que Goku y hay una especie de enemistad entre Broly y Goku. No me expliquen por qué. Parece ser que fue el hecho de que los lloros de Goku fueran tan fuertes los que se desestabilizaron a Broly, que aquí actúa como una especie de demente o de psicópata, actúa con una especie de demencia. A ver, en este caso Broly no es alguien que gruña y es una persona, por lo menos demuestra inteligencia. Y yo creo que es un rival casi demoníaco y malvado. Yo creo que uno de los mejores villanos que ha habido nunca. Eso sí, el único problema que tiene es que es más bruto que un arao. De hecho, el Broly es lo más bestia que he visto en mi vida. O sea, este hombre, aparte que no es la transformación Super Saiyajin normal. O sea, sí, el pelo es rubio, pero es que se pone hipermusculado. Se le reconoce como la transformación Saiyajin Berserker. Pero aquí se la llamó como el guerrero legendario. Broly llegó a aparecer en el videojuego de Dragon Ball Z 2. O sea, aparecieron él y luego los siguientes enemigos, que son los guerreros de plata. En este caso, Zangia y Bojack, que se les llamó, no sé por qué, Aki y Kujila, no sé por qué se les llamó así, pero bueno, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Es Yo creo que porque la saga de Freezer, la saga de Cell quedó un poquito corta y por eso añadieron a Bojack, a Kujila y también a Broly. No metieron a los androides C13, C14 ni 15, no los metieron en la saga. Se supone que era. Hombre, yo creo que es porque. Yo creo que estaba bien crear un videojuego de transición. De hecho, fue el mejor de todos. A pesar de que salieron personajes del manga, Broly era el enemigo final en el modo historia. Solo podías llegar a Broly si cogías el modo historia en el nivel más difícil. Broly en realidad era el enemigo y a mí me parece lógico. A mí Broly me parece casi más poderoso que Cell. Sí que mi hermana me va a matar porque Cell es su enemigo favorito. En el caso de nuestro querido Quillo Barrios, por cierto, por favor, no se olviden de seguir el canal de mi amigo Quillo Barrios en Instagram, La Quilloteca. Yo se lo recomiendo muy encarecidamente. Ha hecho una película muy interesante como es. Hizo una crítica de Torrente Presidente. A mí no me gusta eso. Me parece obsceno, chabacano y ordinario y soez. Y demuestra la degradación moral de España. Pero oye, a quien le guste, oye, yo no se lo voy a impedir. Además es muy interesante. También Quillo hace críticas de películas y de libros, eso es lo que se les quiere decir, y por eso se les recomienda a mi canal. Es mi maestro y yo le imito descaradamente. De hecho, Trumpy no existiría si no fuera por Margarita. Sí, Margarita, te quiero. Gracias, Trumpy. Eso es lo que se les quiere decir. Pues el enemigo favorito de Quillo es el Bu pequeño, o sea, el Bu final, el Kid Bu, como se le llama. Pues, pero vamos, yo como esta bestia parda, es que Broly parece ser que cuando está Goku estalla las chispas y tiene la propensión de lanzarse contra él y atacarlo. Se supone que tiene un dispositivo para controlarlo, porque Broly es tan bestia, habrán descubierto que el Saiyajin legendario es Broly. Es el único que tiene la energía para serlo. En aquel tiempo Broly era lo más de lo más, o sea, era capaz de enfrentarse a lo más poderoso de Dragon Ball, a los tres Super Saiyan, a Goku, a Trunks, a Vegeta y al propio Gohan. Fue el primer enemigo antes de la aparición de los Bills al que Vegeta tenía miedo. Fíjense, para que Vegeta tenga miedo a un enemigo, ¿cómo debe de ser? Era una persona que le golpeaba si no sentía los golpes, no le hacías daño, o sea, estaba así de roto y pegaba unas palizas. Por supuesto, al final, cuando comienza el combate entre Broly y todos los demás guerreros Z, hay que meter a Piccolo junto a Goku, Vegeta, Trunks, Gohan, hay que meter a Piccolo también. O sea, es capaz de derrotar a los cinco guerreros de Z sin despeñarse. Krillin aquí es que no hace nada. Salvo cantar canciones horrendas con esa voz que tiene. Y el maestro Mutenroy borracho no hacen absolutamente nada. Bueno, sí, hay un momento en que el maestro hace amago de enfrentarse con Broly, pero no, mejor dejemos eso. No, cuando se va a enfrentar Paragus, yo recuerdo que dice, abrid bien los ojos, nunca veríamos un espectáculo como este y nunca volvimos a ver otro. Yo creo que para mí es el momento más grandioso contando toda el manga, todo el anime, contando todo Dragon Ball Super, contando todo Dragon Ball, es el momento más grande de la historia. Esos 40 minutos de película de Estalla el duelo son oro puro. Eso es lo que se les quiere decir. No contarán nada más grandioso en la saga de Dragon Ball que la película Estalla el duelo. Por supuesto, ya no es canónica. Y luego el hecho de que ya convirtieran a Broly en lo que era,
la aparición de Broly fue tan brutal y tan espectacular que es que tuvo que volver para otras 2 películas más, Broly, e iba a protagonizar una cuarta. Es el único personaje que iba a protagonizar una cuarta. Solo Cooler hizo lo mismo. Solo Cooler salió en 4 películas. Eso es lo que se les quiere decir. No, en 3, en 3. Cooler salió en 3. También salió en la OVA. En una OVA también salió Cooler y también le... Pero vamos, lo de Broly es espectacular. Y era un enemigo que, a diferencia de Freezer, no podías nerfearlo. Bueno, sí, lo nerfean un poquito a Broly en la... A ver, en este caso, Goku, la única forma de derrotarlo es que todo el mundo le diese su fuerza para derrotarlo. O sea, no sabemos si ese Goku habría sido capaz de derrotar a Cell, ese Goku con toda la energía de Gohan, de Trunks y de Vegeta. La cosa estaba en que Célula era invencible a no ser que Gohan se enfadase, pero bueno. Pero yo, de verdad, yo creo que en un combate entre Broly y Célula, yo creo que ganaba Broly. Yo lo siento en el alma por mi hermana y por todos los fans de la saga de Dragon Ball Z. Para mí es que Broly... Y hay algunos que han dicho que incluso los guerreros de plata, o sea, los piratas, que son los siguientes enemigos de la siguiente película, pues han dicho que eran más poderosos. Pero yo, ¿qué quieren que les diga? Yo no me lo creo. Esa bestia es indestructible. De verdad, es que jamás he visto nada como eso, de verdad. Es de esos grandes villanos que merecen tener su propia película. Vamos, de los mejores villanos que he conocido nunca, Broly, oye. Además, tan cruel que es capaz de matar a su propio padre. Y lo hace. Hombre, el padre no era una joya, eso también debemos decirlo. Al final, pues eso, derrotan a Broly, Goku con un puño le viscera y bueno, y revienta. Pero vamos, no sé cómo, pero sobrevivió. Eso es lo que se les quiere decir. No se sabe cómo, pero sobrevivió. Porque ya no había más cápsulas de salvamento. Al final estos se salvan gracias a la transmisión instantánea. Goku, ¿no pudiste utilizarla para salvar al Kaiosama, a Gregory y a Bubbles en la saga de Célula? Mira que eres tonto, tío. En lugar de decirle, es que no se me ocurrió otra cosa. Bueno, la siguiente saga es la de los Guerreros de Plata. A ver, a mi hermana es la película que más le gusta, en este caso, la de los Guerreros de Plata. Luego hay algunas películas un poquito más. En este caso, Satán, que ya se considera como el vencedor, ya el mundo le ha considerado como el vencedor de Célula. O sea, hay algunos que han considerado a Satán como una especie de anticristo, pero bueno. Es el farsante, el embustero, el hombre que se hace... es un fraude que se hace pasar por héroe cuando en realidad no lo es. Quiere vivir. Luego descubrimos que Satán no es tan mala persona como parece. Eso es lo que se les quiere decir. Pues ha sido invitado a un torneo en el que... Ha sido invitado a un torneo y en este caso van los guerreros Z. Goku ya ha muerto en esta parte. O sea, esta parte, la de los guerreros de plata, sí que podría ser canónica. Eso es lo que se les quiere decir. Bojack... Aparecen Bojan, Bujin, Bido, Zangian y Goku. Son los 5 guerreros de plata. Se supone que primero hay un enfrentamiento, quizás así el enfrentamiento más interesante sea el de Trunks contra Tensian. Piccolo, pues como Freezer ya, como Krillin ya está capa caída. Venga, tío, gana el combate, que ya, que no me supones un riesgo para mí. Entonces estos, después de pasar a la siguiente ronda, pues son derrotados por los guerreros de plata y es entonces cuando Trunks y Gohan se tienen que enfrentar a ellos. Trunks es capaz de matar a uno de los guerreros de plata, en este caso a Goku. Vegeta en este caso también se les une un poco más tarde, pero es derrotado porque no ha superado la muerte de Goku. Eso sí que me parece muy verosímil y yo creo que se va a anticipar al Vegeta de la saga de Dragon Ball, de la saga de Buu, te quiero decir, ahí se adelanta. En realidad ese Vegeta que al final se va a acabar enamorando de Bulma y va a convertirse en un padre para Trunks. Eso es lo que se les quiere decir. Porque el muchacho del futuro es Trunks. O sea, es el hijo. Lo que pasa es que es un hijo que no se ha tenido que enfrentar ni al holocausto como John Connor, ni ha tenido que ver cómo morían todos sus amigos, ni todos los guerreros Z. No ha tenido que criarse solo con un Gohan manco al que nunca tuvo posibilidades. También le recomiendo la película de Un futuro diferente, que es contar la saga de los androides, cómo C-17 y C-18 acaban destruyendo y matando a Gohan. El final es eso. Trunks viniendo a la Tierra y derrotando a Freezer, al Mecha Freezer con la espada y luego al padre de Freezer. Eso es lo que se les quiere decir. En la saga de Bojack, pues es que es muy parecida a la saga de Cell. O sea, los guerreros...
los guerreros, aquí hubo una polémica yo tuve una polémica con un YouTube, con un otaku, o sea, porque a mí me decían que Bojack era mucho más poderoso que Broly, y yo les he dicho que sí, eran muy poderosos porque eran 5 y atacaban en manada, en realidad 4 porque Goku se lo cargan casi al principio, pero bueno. Van 4 y ataca. Es que yo a Bojack no le veo luchar solo, o sea, lucha solo al final, y ya cuando Gohan ya se ha enfadado y ya se carga a todos. En esta saga ya es donde Gohan, ya en la saga de Broly ya demostró que era útil, pero en esta saga ya sí que por fin va a ser utilísimo, o sea, va a ser el héroe. Aquí se continúa a Gohan como el sucesor de Goku. Lo que pasa es que luego llega la saga de Buu, y es ahora cuando se supone que Broly vuelve. Pero ¿qué hace Broly? En lugar de enfrentarse a Goku, que es lo que todo el mundo quería, una especie de combate de revancha, pues lo que hace es enfrentarse a Goten, a Trunks niños, a los Goten y Trunks niños. Y bueno, les da una paliza, aparece Gohan, el combate sigue sin decidirse a favor de ninguno, y al final se supone que un Goku que vuelve a la Tierra, gracias a no se sabe a qué, es capaz de derrotarlos. Esta película se llamaba El Retorno de Broly. La siguiente película que se llamaba, por ejemplo, la de El combate definitivo. En este caso fue nerfear aún más a Broly. O sea, Broly ya había muerto, había sido derrotado en el retorno de Broly, lo habían matado con una onda vital. Yo quiero creer que Goku estaba ahí, porque si no, no creo que me puedan vencer a esa bestia. Ya en esa saga ya te quiero decir que le podían pegar, ya le hacían daño. O sea, ese Broly ya era más terrenal, no era la bestia indestructible de estalla al duelo. O sea, eso es lo que se les quiere decir. Pero es que en la última parte es que es un desastre. Sí, no aparecen Goten, Trunks y el androide C-18, que se supone que el androide C-18 aquí el morbo estaba en que se había dejado ganar y había venido a pedirle la recompensa a Satán. Y al final, lo que en un principio eran 10 millones de cenis o 15 o lo que fuera, al final acaba subiéndole la deuda a 100 millones a Mr. Satán. O sea, al final aquí está para taparle las vergüenzas a Mr. Satán. A ver, yo creo que es un combate que aquí lo vencen más por maña que por fuerza bruta, pero aún así yo no reconozco como la saga de Broly. Lo vencen y ya está. Esta película no me voy a detener mucho en la de el combate definitivo. La siguiente saga, por ejemplo, ya es más interesante, la fusión. En un principio, el enemigo de la fusión, y ya lo había dejado bien claro el combate definitivo, iba a ser Broly, que estaba provocando el caos en el infierno. Pero al final Broly fue sustituido por Janemba. En este caso se cuenta un poco, y es necesario conocer el arco que va después de Célula, y que sirve de transición entre la saga de Cell y de Buu, que es el torneo en el cielo en el que Goku le disputa la final a Polquán, y los dos son descalificados, porque los dos se apoyan en el techo, y no tenían ningún derecho a apoyarse, y por eso los eliminan. También porque eran demasiado poderosos, el Kamisama Supremo pues no podía enseñarles nada. El Kamisama es... Hablamos de que Kaioshin es un vendehumo, pero el Kamisama del Kamisama Supremo, madre mía. Se supone que en esta saga vuelven a celebrar otro torneo, quedan otra vez Polquán y Goku en la final, y es entonces cuando se produce la catástrofe en el infierno. Hay un accidente, un trabajador queda afectado, y entonces se convierte en Janemba, y es cuando se provoca pues que los muertos invadan a los vivos. Es muy interesante esa parte. Aparecen muchos de los enemigos vencidos. De hecho, el que comanda el ejército es Freezer, pero vamos, Freezer no dura nada, Gohan lo derrota de un puñetazo y ya. En este caso es muy interesante porque hay dos fusiones, o sea, la fusión entre Goten y Trunks, que esa la conocemos, esa es canónica, la fusión de Goten y Trunks, ese poder lo podían hacer los del planeta Metamor, eso es lo que se les quiere decir. Luego está una fusión, la de Goku y Vegeta, pero será Belleto, no será la fusión de los Potala, de los Kaioshin, por ejemplo. Será la fusión utilizando la técnica de la fusión. O sea, es una fusión que a mí me parece más débil, peor y que solo dura 30 minutos. Luego durará menos. En la saga del GT está tan rota que solo dura 5 minutos o 10. O sí, es letal. En esos 5 minutos le da tiempo a destruirte perfectamente. Pero bueno. Se supone que en este caso es muy interesante porque ya se emplea el Super Saiyajin 3 para luchar contra Janemba, pero no es suficiente. O sea, es capaz de derrotar a la primera fase de Janemba, pero no a la segunda. Ni Vegeta ni Goku son capaces de derrotarlo, porque Polquán prácticamente lo eliminan lo más pronto posible. Le dejan ahí con la barrera, intentando destruir la barrera y liberando a Emadayo, pero bueno.
al final sí que lucha un poco para distraer a Janemba, y Janemba lo derrota. Y luego es que el problema es ese. El gran problema que tiene Janemba, que es un enemigo muy chulo con el diseño, es que dura muy poco al final. O sea, se fusionan y ya se lo carga con una facilidad pasmosa. A ver, Broly, bueno, oye, pero es que el nivel de Broly fue tan alto que es que, oye, le disculpas. Es que hay un momento en que la fusión sale defectuosa y hay un momento un poco cómico. Y yo creo que por eso Janemba falla un poco. Y luego ya está la última película de Dragon Ball Z, que es la última película, es El Golpe del Dragón, que se supone que es el enemigo más poderoso después de Buu, que es Hildegard. Que es este mundo toca es muy parecido. Si a ustedes les gusta la saga de Final Fantasy VII, hay un personaje que se parece un poco al Squall y a esta gente. O sea, el personaje de Tapión está muy inspirado en Kaioshin, también es un famoso personaje que derrotó a un monstruo, él y su hermano, y partieron al monstruo por la mitad y los dos hermanos, cada uno se repartió. La canción es muy bonita, la canción, y ha hecho. Y también esta película es muy famosa porque se supone que es una técnica que luego utilizarían también en Dragon Ball GT llamada el golpe del dragón, que es como vencen a Hildegard. Porque se supone que el monstruo logra recomponerse. Gohan no es capaz de vencerlo, Vegeta también es derrotado, la fusión de Goten y Trunks también es derrotada, y el único que consigue derrotarlo es un Goku en Super Saiyajin 3 utilizando el golpe del dragón. Es muy interesante esta película porque cuenta la amistad entre Tapión y el pequeño Trunks. Y cuenta la leyenda que esta saga también podría ser canónica. Hildegard también podría haber entrado en el. Podría ser canon. A ver, lo que pasa en las películas nunca se reflejará en la serie, eso es lo que quiero decirle, pero es la única que cronológicamente encaja con los hechos. La saga de. Esto se supone que ocurre después de la saga de Buu. Lo que pasa es que Buu no llega a salir en esta saga, pero bueno. Pero es capaz de vencerlo en la saga. Luego Dragon Ball GT no tiene películas, de eso creo que no vamos a contar nada. Quizás me lo reserve para el año que viene, hablar un poco del GT, aunque no creo que pueda decir mucho, porque la saga del GT tiene un buen final, pero es una saga muy mala. A mí no me gustó absolutamente nada la saga. La saga de Dragon Ball Super tiene 4 películas. La primera es la película de la lucha de los dioses, el combate de los dioses, donde Goku se enfrenta al dios de la destrucción, Lord Bills. Esta saga por sí que es canónica. O sea, ya a partir de aquí las sagas son canónicas. Lo que hicieron fue hacer películas y luego las ampliaron y la convirtieron en anime o en serie. Y aquí se cuenta cómo Lord Bills derrota a Goku y le perdona la vida porque Goku había luchado muy honorablemente y porque la Tierra tenía esas comidas deliciosas que tanto le gustaban a él y a Whis. De hecho, Whis es más poderoso que Lord Bills, pero bueno. La siguiente saga es el retorno de Freezer, donde Goku lo derrota. Cometen un error que es perdonarle la vida, o sea, no matar a Freezer cuando tienen la oportunidad y Freezer destruye el planeta, pero bueno, gracias a un truco de Whis son capaces de retroceder en el tiempo. Luego otra saga muy interesante, la siguiente saga es la de Broly, que vuelve otra vez Broly. Esta vez Broly también. Hay un momento en que Broly se queda muy cerca del nivel de Norvils, o eso lo reconocen, pero este no es el Broly, sí que aparece Paragus, pero el gran enemigo en realidad vuelve a ser Freezer, que quiere utilizar tanto a Paragus como a Broly contra Vegeta y los Super Saiyajins, pero al final Broly se le va de las manos y no lo puede controlar y al final también tiene que enfrentarse contra el propio Freezer. Porque Freezer lo han matado, pero lo mataron en la película anterior, pero lo resucitaron porque lo necesitaban para el torneo del poder. Freezer sigue siendo malo, pero aquí otra vez vuelve a luchar de parte de los guerreros Z. Freezer me da a mí que va a pasar de villano a antihéroe, eso es lo que se les quiere decir, esa es la evolución, y lo más probable es que al final acabe siendo más bondadoso que la hermana Teresa de Calcuta, al paso que va la burra. Si es que me da a mí que Toriyama es un poquito universalista, o sea, piensa que los malos son, al final, son más que los malos al final se acaban volviendo buenos. Oye, a ver, oye, está muy bien, a mí me gusta esa parte, pero bueno. Luego, se supone que en esta película no matan a Broly, o sea, encima lo que hacen es nerfearlo y convertirlo en una especie de Gohan oscuro, o sea, le buscan una churri, en este caso a Chelai, y Chelai es la que le salva cuando, curiosamente, el problema de la película de Broly es esta, que es que llega muy tarde, o sea, lo que hacen, a ver, todo el mundo quería ver a Goku luchando contra Broly en la fusión, de hecho, ese era lo que iba a pasar en la película de Janemba, pero en lugar de enfrentar a Broly contra la fusión de Goku y Vegeta,
en esa película prescindieron y cogieron a Janemba. Y ahora lo hacen aquí. Ponen a Goku y a Vegeta y los fusionan, algo que en ese momento no era canon. O sea, la fusión no era canon en un principio. Gogeta no existía. Gogeta sí existe en la saga de Dragon Ball GT, pero no tenía por qué existir Gogeta. O sea, esta película lo creas profeso. Y sí, al final, hombre, derrota a Broly, pero te quiero decir que... Pero Broly, bueno, queda como una especie de aliado. O sea, lo habían recogido pues Chela y el otro que estaban trabajando para Freezer y del planeta Vampa, donde había sido... En este caso hay muchas diferencias entre la película Estalla el duelo y la otra. O sea, Broly no había sido asesinado como por el rey Vegeta, sino que él y su padre habían sido desterrados. Los guerreros ya no son... Siguen siendo malos, pero ya no son tan malos los guerreros del espacio. Antes los habrían matado sin vacilar. El rey Vegeta antiguo. O sea, son malos, pero ya no son tan malos como antes. Eso es lo que se les quiere decir. Y ya la última película es Dragon Ball Super Hero, la película de Son Gohan. Eso es lo que se les quiere decir. Que más o menos nos vuelve a contar la historia de Cell, pero nos la vuelve a contar la historia de Cell. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. O sea, lo que hace es Gohan, como ya no entrena casi, porque ya su padre está ahí para resolver todos los problemas y está ahí un poco... En este caso juegan un papel muy importante Piccolo y Pan, y Piccolo le da una lección y le demuestra que él también es necesario para la Tierra. Esta película es muy interesante porque otra vez vuelve la Patrulla Roja, en este caso el nieto del doctor Maki Ogero, que se llama Hebdo, y también es contratado por los descendientes, que da algo de la Patrulla Roja. Y bueno, hay unos extraterrestres Gamma 1 y Gamma 2 que atacan a Piccolo, le dan otra vez por muerto, se llevan a Pan y luego ahí Pan la tienen ahí. Pero todo había sido un plan de Piccolo para que Gohan se enfadase y se enfurruñase y fuera a luchar contra él. Al final, el objetivo final era crear una especie de nuevo Cell llamado el Cell Max, pero lo hicieron mal y no llegó a tiempo el Cell Max, así que no era, ese Cell Max no era el definitivo, no era el definitivo, aún así sigue siendo muy poderoso. Para derrotarlo, Gohan se tiene que convertir en el Gohan Bestia, y eso es y se quedaron ahí porque luego Akira Toriyama se murió. Hay ahora un proyecto para volver a contar otra vez la saga de Dragon Ball Super, contando la batalla de los dioses, el combate contra Freezer, luego el torneo contra el sexto universo, luego el torneo del... sí, el combate contra el sexto universo, luego la saga de Black Goku, que es la más interesante. De hecho, Tarles, se me olvidó decirles, es igual que Goku, nace por el deseo de luchar contra un Goku malvado, eso es lo que se les quiere decir. Por eso nace el personaje de Tarles, eso es lo que se les quiere decir. De ahí nace el personaje de Turles. Y Goku Black pues nace de eso. Es mucho más interesante el caso de Goku Black. No les voy a decir cómo es posible que Goku tenga una parte malvada. Vean esa saga porque es espectacular. Esta saga también nos habla de ucronías, o sea que cada decisión, o sea que cada vez que cambias el continuo espacio-tiempo creas un universo y está prohibido por los dioses hacerlo, cambiarlo. O sea que Trunks había transgredido algún mandato divino, eso es lo que se les quiere decir. Yo me gustaría ahora, antes de finalizar, me gustaría recomendarles los canales de Fermac, si les gusta, para hablarles de un gran conocedor de la saga de Dragon Ball, que se dedica a explicar las cosas los errores y malentendidos que hay en esa saga. Y también, bueno, él se dedica a hacer reconstrucciones de cómo podría haber sido Dragon Ball contando con algunas cosas. Y luego está otro youtuber muy interesante llamado Golden Cayo. Si les interesa el tema del corazón y de las sagas un poquillo rosas, se lo recomiendo muy bien. Espero que este vídeo haya sido de su gusto. Por favor, suscríbanse, denle like, posten comentarios interesantes. Y mi siguiente vídeo va a ser, por ejemplo, la novela de El dragón en el mar, de Frank Herbert. Una novela que está ambientada en una hipotética guerra mundial y cuenta el enfrentamiento entre Estados Unidos y el bloque comunista, eso es lo que se les quiere decir, y es muy interesante por ese tema. Y luego, el día 21 vamos a hacer un vídeo hablando del Hobbit de J.R.R. Tolkien, eso es del Hobbit anotado de J.R.R. Tolkien. Es un compromiso que tengo adquirido con la Asociación Católica de Tolkien. Luego tenemos también el vídeo de la crítica de, por ejemplo, ¿cómo se llama esta? Sí,
de testigo de cargo, que se supone que ustedes podrán decidir qué van a hacer con Leonard Ball, podrán decidir su destino. Y también sí que me gustaría hacer una crítica de la novela de Ella de Henry Rider Haggard. Esos van a ser mis planes. Por favor, denle like, suscríbanse, posten comentarios y que Dios les guarde a todos. Y espero que este vídeo haya sido de su parte. Si son buenos, esta noche grabamos el vídeo de El dragón en el mar.